Amén. Es- Vamos a orar. Oremos al Señor, por favor, mientras los hermanos regresan y vamos a estar aquí todos juntos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi amado Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder presentarnos a tu casa, Señor, venir a este lugar para ser llenos de ti, Señor, y también recibir la instrucción de parte tuya para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que tú hables, Señor, a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Padre, que sea tu palabra, Señor, la que queme, Señor, la que rompa, la que quiebre, Señor, los yugos, Padre Celestial, que podamos nosotros caminar en libertad, Señor, sabiendo, Señor, que tu venida está pronta, Señor, y que nosotros hemos de dar la estatura del varón perfecto. Por favor, Señor, envía hoy tu instrucción, envía hoy tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Que seamos, Señor, nosotros edificados, Señor, redarguidos, Señor, consolados, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Señor. Háblanos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estaba, hermano, este fin de semana oyendo y me tocó a mí que sentarme anoche. Estábamos estudiando la palabra de Dios con los hermanos y viendo los temas tan interesantes. Estábamos estudiando el tema acerca de los ministerios, de los 5 ministerios. Y encontramos cosas tan preciosas. Estaba sentado escuchando a hermana Silvia presentar este tema. Los que pudimos estar, estaba muy lleno de información. Pero también, hermano, para nosotros que estamos en este caminar, nos ayuda a también poner algunas cosas en perspectiva. Yo le digo esto porque a veces el sentarme, el estar escuchando, me edifica a mí también. Hay cosas que cuando otra persona los lee, otra persona los explica, pues me da otra luz acerca de lo que en algún momento yo pude haber explicado, pude haber leído. Yo no sé, tal vez solo a mí me pasa, pero yo creo que a todos nosotros en algún momento nos ha sucedido eso. Hay cosas que hemos escuchado en algún momento y que de repente otra vez el Señor las vuelve a decir, las vuelve a hablar, pero esta vez trae diferente perspectiva, la luz, hermano, es diferente y entonces podemos ver las cosas de una manera distinta. Le digo esto porque hay versículos en la Biblia muy conocidos por todos nosotros, pero que necesitamos, hermano, no solamente conocerlos, sino también ponerlos por obra, practicarlos. Hay cosas tan interesantes que usted puede ver en la palabra. Yo cada vez que me siento y leo, yo le pido al Señor que me hable, que me dé algo que no solamente sea por leer lo que yo estoy, lo que yo esté haciendo, sino que sea un momento en el cual el Señor esté hablando a mi vida y esté hablando a mi corazón constantemente. Hablábamos, hermano, de que el Señor ha dejado la instrucción, ha dejado su palabra para que su pueblo pueda ser levantado, para que su pueblo pueda llegar a ese momento tan precioso como todos nosotros conocemos, como lo es el arrebatamiento. Hemos hablado acerca de la venida del Señor y cada vez que usted oye esos temas, yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez que usted oye esos temas, como que nos emociona, como que nos llena de gozo, de esperanza, porque vemos las cosas suceder y entonces decimos, si es cierto, el Señor está pronto. Hemos estado estudiando acerca de eso, hemos estado escuchando acerca de esto, lo que el Señor ha estado revelando a través de nuestro apóstol, hermano, y vemos las cosas que de otra perspectiva de lo que antes, años atrás, estaba predicando, cómo el Señor ha venido en su revelación progresiva trayendo esa nueva palabra para nosotros. Y eso nos llena de gozo, eso me llena a mí de gozo, el estar enterado, el estar sabiendo de estas cosas. Pero podemos entender también por la palabra. Yo quiero en esta mañana hablarle de esto, de las contaminaciones del mundo. Tal vez en alguna ocasión yo les hablé acerca de esto.
Pero sabemos, hermano, que mientras nosotros nos conduzcamos y mientras nosotros tengamos nuestros pies en esta tierra, vamos a tener siempre el acecho del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda, tratando de contaminarnos, tratando de manchar nuestras vestiduras, a manera que no podamos nosotros alcanzar ese momento, a manera que nosotros no podamos llegar a ese momento tan precioso de estar delante de la presencia de Dios. Incluso, hermano, nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis cuando el Señor lleva por el Espíritu a Juan y le muestra el Apocalipsis, y él ve como un grupo de personas venían, hermano, venían acercándose y entrando, y él dice: ¿y esas personas quiénes son? Y entonces el Señor le tiene que hablar y le dice: esos son aquellos que se quedaron para la tribulación, pero que se han quedado para que laven sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces hay gente que por no tener sus vestiduras limpias, hermano, va a tener que pasar momentos de tribulación, pero que al final el Señor en su misericordia va a extender su mano poderosa para con ellos. Pero la meta nuestra, el anhelo que debería estar en nuestro corazón es limpiar nuestras vestiduras, limpiarnos de toda contaminación del enemigo, limpiarnos de las contaminaciones del mundo. Mire, es fácil que nosotros podamos identificar a una persona que se ha ido al mundo, porque usted la ve, el impío, un día estuvo en la iglesia participando, hoy está siendo partícipe de otras cosas, pero en el mundo. Entonces es fácil identificarlo, y muchas veces creemos que dentro de la iglesia no hay gente contaminada. Y déjeme decirle que dentro de la iglesia hay gente que está contaminada por el mundo, que no se van de la iglesia, porque fácil fuera que se fueran para que poderlos identificar y entonces saber quiénes son, pero se han quedado dentro de la iglesia. Pablo mismo decía, en la traducción nuestra diríamos: no son todos los que están, ni están todos los que son, porque hay gente que se ha infiltrado. Hay gente que se ha, hermano, metido dentro de las congregaciones a fin de manchar nuestros ágapes. Eso dice la Escritura. Hay gente que se ha metido, que tiene contaminaciones, que está contaminado, y lo único que está haciendo es contaminando a los demás. Dice el dicho popular: una manzana podrida pudre las demás. Entonces cuesta, hermano, saber identificar esto, pero por el Espíritu nosotros podemos darnos cuenta de quiénes son, porque los que son espirituales pueden discernir las cosas espirituales, y entonces podemos nosotros también, hermano, medir los espíritus, podemos probar los espíritus. Amén. Entonces, viendo esto de las contaminaciones, yo veía este versículo que está en segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ella y vencidos, sus condiciones postreras vienen a ser peor que la primera. Entonces, aquí está hablando acerca de las contaminaciones. Dice: si alguien que ha conocido la verdad. ¿Cuántos han conocido la verdad? Amén. Hemos conocido la verdad, pero ahora somos contaminados. Entonces nuestra condición viene a ser peor que cuando llegamos acá. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, hermano, porque no solo se trata de hablar y de oírlo, sino que de ponerle la lupa y entonces entender lo que Dios está tratando de decirnos a través de su palabra preciosa. Y es que nosotros que hemos conocido la verdad, necesitamos identificar entonces cuáles son esas contaminaciones y ver si en nuestra vida, hacer un autoexamen a nosotros. Y saber si realmente tenemos algún tipo de contaminación, si estamos siendo contaminados nosotros.
Muchas veces, hermano, nos dedicamos y nos ponemos a ver las actitudes de otros, pero no analizamos nuestras propias actitudes. Y entonces lo que el Señor hace es que nos envía su palabra para que pongamos nosotros en perspectiva nuestra propia vida y entonces saber si nosotros, hermano, tenemos ese tipo de contaminaciones en nosotros. Porque si así es, entonces dice que la sangre de Cristo es la que nos lava, la que nos limpia, y entonces nosotros podemos apelar a su sangre para que entonces nosotros seamos limpios. Pero ese es algo que deberíamos de hacer. Hay gente, fíjese hermano, hay gente que no sabe su propia condición. Hay gente que desconoce cuál es su condición delante de Dios. Eso pasa como a una persona, hermano, que está enferma pero no lo sabe. Hay personas que tienen alguna enfermedad pero no lo saben hasta que llegan donde el doctor, y entonces sin usted saberlo, usted tal vez estaba bien, usted se sentía bien, usted no veía nada normal, pero no es hasta que le hacen un examen el doctor y le dice, mire, usted tiene algo malo. Hay algo que usted no había, y usted dice, sí, y eso es lo que yo tengo. Pero si yo me siento bien, pero si yo hago las cosas bien, pero si yo no tengo ningún síntoma, pero tiene un mal. Y entonces lo que el Señor nos está tratando de decir, hermano, es que debemos hacer un autoexamen a nuestra vida y ver si en realidad nosotros no tenemos ningún tipo de contaminación. ¿Sabe por qué? Porque si estamos siendo contaminados, dice aquí la palabra, dice, y de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición, nuestra condición será peor que cuando antes de llegar a la verdad. Ahora, si usted se pone a pensar quiénes éramos nosotros antes de conocer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, ¿quiénes éramos? No éramos nadie. Ahora, ¿qué será algo peor que eso? Porque eso está diciendo acá, su condición será peor. Peor que antes de conocer la verdad. Entonces necesitamos identificar cuáles son esas contaminaciones, hermano, que puedan estar llegando a nuestra vida, que puedan estarnos enredando, dice acá su palabra en 2 de Pedro, que puedan estar enredando y al final, entre tanto enredo, nos puedan vencer. Si nos vencen, nuestra condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces, puede ser que estemos siendo enredados y todavía no hemos sido vencidos. Pero antes de que eso suceda, entonces es mejor ponernos a cuentas con el Señor y saber decirle, Señor, mira, perdóname, pero realmente yo tengo esta contaminación en mí. Yo le quiero mostrar algo acá. Entonces, viendo esto de las contaminaciones del mundo, y este versículo de Mateo capítulo 13 y versículo 38 dice, y el campo es el mundo, hablando acerca del mundo, para poder identificar y definirlo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Según la parábola de Mateo capítulo 13 y versículo 38, eso es lo que el Señor les dice a ellos acerca de la parábola del sembrador y la semilla. Y les está hablando y les está diciendo que el mundo es el campo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Entonces, aquí está haciendo una definición acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Le está definiendo y les está diciendo, bueno, entonces el mundo es el campo. La semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Tres definiciones que el Señor dio acá. Entonces, el mundo es el campo. Viéndola de esta manera, entonces vea este versículo de Lucas capítulo 15 que tengo acá, versículo 25, y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas.
Pero si usamos la parábola y la definición de Mateo capítulo 13, podemos decir entonces que el hijo mayor estaba en el mundo, porque el campo es el mundo. El hijo mayor estaba en el mundo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danza. Esto nos habla, hermano, acerca del hijo pródigo. Mire lo interesante de esto, porque el hijo pródigo se había ido a malgastar todo lo que le habían dado. Pero en la casa se había quedado el hijo mayor. Él estaba en la casa a la par del papá. Y él por un momento de haber pensado, bueno, gracias a Dios porque ya me deshice de este. Porque el hijo menor se había llevado toda su herencia y se la había ido a malgastar. Él estaba en casa, él se había quedado con el padre, él no había salido, él se había quedado ayudándole. Aparentemente estaba haciendo una buena obra. Se había quedado en la casa. Otros hubieran dicho, pero gracias a Dios porque usted se quedó y aquel se fue a malgastarlo todo. Qué bueno que usted está con su papá, qué bueno que se quedó. Y él lo estaba viendo de esa manera. Pero cuando llega el momento, hermano, en el cual el hijo pródigo regresa, es entonces cuando se manifiesta en el hijo mayor actitudes que no se habían visto antes. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, el hijo mayor estaba en casa. El hijo mayor estaba ahí, pongámoslo de esta manera. El hijo mayor se había quedado en la iglesia, estaba en la iglesia. No se había ido, el otro se fue al mundo. Se había ido a malgastarlo todo, pero este se quedó en la iglesia. Pero estaba ahí en la casa, pero estaba siendo contaminado. Él estaba contaminado. Y no se había dado a manifiesto hasta que el hijo pequeño, el hijo menor, que era el pródigo, regresa. Hasta entonces sale a luz lo que en el corazón del hijo mayor había. Y recuerde que él no se había ido al mundo. Él se había quedado ahí en la casa. Pero dice acá, miren en los versículos siguientes, del 26 al 32. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Hermano, salió su padre y le rogaba que entrara. Aquí me voy a detener un poco. Mire la actitud de este hombre. Vio que venía su hermano. Él venía, hermano, de habérselo gastado todo. Pero la actitud del pródigo que todos nosotros en algún momento hemos leído y hemos explicado. Él venía con una actitud de arrepentimiento, el hijo pródigo. Algo que el hijo mayor no estaba viendo. Cuando regresa el hijo mayor, entonces él se enoja. Él se enoja y me llama la atención porque mire, ni siquiera entró a la fiesta. Estaba afuera y no le bastó con eso, sino que manda a llamar a su papá. Su papá tiene que salir todavía para rogarle que entrara. Entonces ya eran dos fuera. Ya no era solo él, sino que había sacado al otro también, al papá. De ver la fiesta que el padre había hecho por haber recibido a su hijo sano y salvo. Amén. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondió él y le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, ya no decía mi hermano, dejó de ser su hermano. Aquí le estaba diciendo este hijo tuyo, como quien dice, ese no es mi hermano, ese es hijo tuyo. Miren la actitud de este hombre. Este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras. Mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo.
pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esa era la explicación que el padre le estaba dando al otro. Pero aquí el enfoque no es sobre el hijo pródigo. Aquí lo que necesitamos ver es la actitud que tenía el hijo mayor. Enojado, molesto, porque su hermano menor había venido en una actitud de arrepentimiento. Hay pueblo, hermano, hay gente de Dios, gente que está dentro de las congregaciones, que no se alegra de cuando un alma regresa, o cuando una vida regresa a los caminos del Señor, cuando hay un arrepentimiento, o cuando alguien se convierte a Dios. No les alegra eso. Hay gente que en vez de alegrarse, máxime si lo conoce, uy, y este no, hermano, no lo podemos nosotros, que no cabe en nuestra mente ver a alguien que viene arrepentido delante del Señor. El problema aquí le explicaba, el problema del hijo mayor es que él no conocía el corazón del hijo pródigo. Él no sabía, él solo lo que miró se fue a gastar el dinero, se fue a hacer derroche ya, se fue a meter con prostitutas, hizo todo lo malo y ahora vienen y lo reciben. Lo que él no sabía era que en el hijo pródigo se había dado un arrepentimiento, se había dado una actitud, hermano, para poder regresar donde el Padre. El Señor, Dios, había tenido su trato con él. Pero el hijo mayor no lo veía de esa manera, porque estaba siendo contaminado. Él tenía esa contaminación en él. Nosotros no sabemos cuál es el trato que Dios tenga con cada una de las vidas, hermano. Pero lo que debemos hacer es, en vez de molestarnos, en vez de enojarnos, en vez de criticar y en vez de estar hablando mal, lo que debemos de hacer es regocijarnos porque un alma se convierte a Dios, o porque alguien viene en una actitud de arrepentimiento a Dios. Eso le ha faltado a la iglesia. Eso le ha faltado al pueblo de Dios. Regocijarse. Miren lo interesante. Lo otro era, hermano, entre las actitudes del hijo mayor, el perdón. Él no podía perdonar a su hermano. Dice acá, le tuvo que decir al papá, ese hijo tuyo. No decía a su hermano. Él no se perdonaba que su hermano se hubiera ido a malgastar todo, pero tampoco se perdonaba que su padre había matado al animal más gordo porque su hijo otro había regresado. La falta de perdón es una de las contaminaciones del mundo. La falta de perdón. Eso es interesante, hermano. Porque mire, fácil es, y muchas veces lo decimos, fácil es decirlo y hablarlo, pero hacerlo cuesta. Pero el perdón, el Señor en muchos versículos, hermano, a través de toda la Biblia, el Señor nos habla acerca del perdón. Aún hasta para cuando estamos ofrendando, en el tiempo de las ofrendas, habla acerca del perdón. Necesitamos entonces, hermano, quitar de nuestra vida ese tipo de actitudes que lo único que hacen es evidenciarnos que estamos siendo contaminados. Hay gente que no se ha estado dando cuenta, pero ha guardado rencores, ha estado guardando, hermanos, rencores de años, porque no pueden perdonar. Y déjeme decirle entonces que si no logramos perdonar, estamos siendo enredados, y si estamos siendo enredados, vamos a ser vencidos, y entonces nuestra condición será peor que cuando venimos y conocimos la verdad. Necesitamos perdonar, hermano. Perdonar cuesta. Qué difícil ha de ser.
Pero, hermano, si nosotros fuimos perdonados, ¿por qué no vamos a poder perdonar nosotros al otro? Mire lo que el Señor les hablaba a sus discípulos acerca del perdón. Y en parábolas había un hombre que había perdonado la deuda a otro, le había perdonado la deuda. Pero ese que le perdonaron la deuda, había uno que le debía dinero. Y va y le cobra. Y llega el Señor y le dice a él: ¿acaso yo no perdoné tu deuda? ¿Por qué tú no puedes perdonarle la deuda al otro? Dios a nosotros, hermanos, nos ha mostrado su perdón. Pero la actitud de muchos en este tiempo, hermano, que han estado dentro de la congregación, no es una actitud de perdón, no tienen actitud de perdón. Esa es una de las contaminaciones que el mundo está utilizando. Mira, hermano, el enemigo vive cambiando sus estrategias a cada momento, con tal de que nosotros no alcancemos, hermano, la estatura del varón perfecto. Él lo que quiere es contaminarnos. Él lo que quiere es manchar nuestras vestiduras. Y la falta de perdón es una de las contaminaciones que el enemigo está usando, que el mundo emplea para que nosotros, hermano, no podamos llegar al encuentro con nuestro Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor, hermano, si no hemos podido perdonar? No le vamos a poder decir al Señor: mira, Señor, si traes a este o si este entra, yo no entro al cielo, porque aquí no cabemos los dos. Esa es la actitud que muchos cristianos tienen, hermano. La falta de perdón. Y esta se evidenció en el hijo mayor hasta el momento en el que el hijo menor regresa. Las evidencias. No, el padre no sabía. Nunca había pasado esto. Y como quien dice, porque mire, le viene a decir al padre y le dice: yo te he servido, yo te he ayudado, yo te he estado dando todo esto, mis servicios, y nunca me has matado a un becerro. Por mí no has hecho eso. Pues no, porque está en casa y el padre le tiene que decir: pero ¿para qué? Tú lo podías haber hecho tú mismo, si todo lo que yo tengo, todo lo mío es tuyo. No había necesidad. Pero se empezó a manifestar. Se empezó a manifestar este tipo de contaminación en el hijo mayor. La falta de perdón es una de las contaminaciones del mundo. En Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué dice? ¿Se recuerda? Vosotros que sois carnales. ¿Verdad que no dice carnales? Vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, porque no vaya a ser que sean ustedes después. Estoy traduciendo, pero dice: restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿sabe qué nos llamó el Señor a nosotros? A restaurar a aquel que haya cometido una falta. El hijo menor cometió una falta. Se fue al mundo. Pero nosotros que somos espirituales, dice, si lo vemos venir, que somos espirituales, entonces debemos de restaurarlo. En vez de enojarnos, en vez de molestarnos, en vez de criticarlo, en vez de hablar mal de él, debemos de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros también seamos tentados y que el día de mañana seamos nosotros en esos zapatos. Eso es muy interesante, hermano. Entonces,
Debemos nosotros, hermano, alegrarnos y regocijarnos cuando un hermano nuestro regresa a los caminos de Dios. Cuando regresa a los pies del Señor. Nosotros no sabemos, tal vez va a pasar aquí al altar, va a empezar, hermano, a llorar y tal vez en su corazón hay un arrepentimiento genuino delante de Dios, pero eso solo Dios y Él lo sabrán. No somos nosotros quienes para criticarlo, para juzgarlo. ¿Por qué regresa? Qué bonito que se fue al mundo, se fue a gastar años de su vida, y nosotros que estamos acá nos ha costado. Esa no debería ser nuestra actitud, sino de alegrarnos y de darle gracias a Dios porque al fin regresó. Y decirle gracias, Señor, porque lo trajiste. Perdido estaba en el mundo, derrochando todo, pero gracias porque tocaste su corazón y lo trajiste. Y regocijarnos juntamente con el Padre. Fiesta hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra. Hacen fiesta en los cielos, hermano. Y nosotros que estamos aquí en la tierra y que vamos a los cielos enojados, molestos. Entonces, esa es la evidencia de que en nuestro corazón hay contaminaciones del mundo todavía. Entonces debemos limpiarnos de todas esas contaminaciones. Que en nuestro corazón el Señor quite toda contaminación. Otro versículo. En 2 de Samuel capítulo 3 y versículo 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo. Ya le dije, según Mateo 3, el campo es el mundo. Y traían consigo un gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Mire esto tan interesante, hermano. Estaba Abner, que era general del ejército contrario a David. Y estaba Joab, que era el capitán del ejército de David. Estaban los dos. Pero ahora venía Abner y venía arrepentido y viene a hablar, a hacer las paces con David. Y le viene a decir, hermano, a David que quería él hacer la paz, quería él que estuvieran en armonía. Pero cuando Joab supo, hermano, se molestó. Mire la actitud, pues, porque Joab era muy amado de David. Joab era el hombre que David tenía siempre a su diestra, hermano. Era la mano derecha de David. Joab estuvo metido, hermano, en el tiempo de David, aun cuando David le había fallado al Señor. Él fue testigo de muchas cosas que David había hecho. Y estaba con David y David lo quería mucho, pero no se había manifestado en él, hermano, lo que en su corazón había, una contaminación. Cuando nosotros leemos, hermano, los siguientes versículos del 23 en adelante, cuando llegó Joab y todo el ejército que estaba con él, le dieron aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, vino al rey y él lo ha despedido y se ha ido en paz. Entonces vino Joab al rey y dijo: ¿qué has hecho? Imagínense, hasta cuestionando la decisión de David. ¿Qué has hecho, David? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues lo has despedido y él se ha ido? ¿Conoces a Abner, hijo de Ner, que vino a engañarte y saber de tus salidas y de tus entradas, y a enterarse de todo lo que haces? Y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner y lo hizo volver desde el pozo de Siria. Pero David no lo sabía. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Y ahí, por causa de la sangre de Asael su hermano, lo hirió en el vientre y murió.
Esa era la actitud de Abner, de Joab. Era una actitud de venganza, de traición, porque lo traicionó, hermano. David no sabía, David no estaba enterado. Traicionó la confianza que David le había dado. Pero la venganza se manifestó en él cuando aquel hombre vino, hermano, y se presentó delante de David. Según él, que David cuando lo viera a Abner, lo iba a matar, y no lo mató, sino que hicieron las paces. Y eso le molestó. Pero también en Joab había esa actitud, porque antes, hermano, tiempo pasado, Abner había dado muerte a su hermano Asael, y él nunca se le olvidó. Nunca se le olvidó. Y dijo: cuando menos sienta y me lo vuelva a encontrar, me la va a pagar. Hermano, ¿cuánto cristiano en este tiempo todavía tiene sed de venganza por cosas pasadas? No olvida, no olvida, no olvida. Y mire, no olvidan, no perdonan. Están siendo contaminados. Primero por la falta de perdón, que la que hablamos. Ahora por la sed de venganza que tienen. Él estaba esperando la oportunidad. Él dijo: cuando Abner se presente a David, David lo encierra, David me lo va a tener ahí listo, David no va a hacer nada, y entonces yo le voy a decir por qué. Pero hermano, en este tiempo estamos viviendo cosas y se están manifestando cosas que antes no mirábamos. Pero hay gente que tiene sed de venganza. Vengarse por algo que le hicieron ya hace años. Todavía, hermano, todavía piensan en eso. En su mente está siempre aquel recuerdo de lo que un día les hicieron. Y quieren vengarse como a costa de lo que sea. Mire, a Joab lo habían puesto en un lugar alto, hermano, a la par del rey. A Joab le habían dado una posición alta delante del rey. Todos sabían a quién David iba a buscar en momentos de necesidad. Iba a buscar a Joab. Era su capitán, era la mano derecha de él. Lo habían puesto en un lugar alto. Pero él nunca había olvidado lo que antes le habían hecho. Y entonces empieza a manifestar la contaminación en su vida. La sed de venganza. La sed de venganza. Por la muerte de su hermano Asael. Ahora viene y mata a Abner. Eso es interesante. ¿Sabe por qué? Porque luego que le vienen a contar a David, usted lee los siguientes versículos, hermano, del 2 de Samuel 3, el 28 en adelante, le dan a Joab una sentencia. David dice: yo no tengo nada que ver en esto. Yo lo despedí a él en paz. Yo no sabía lo que Joab iba a ir a hacer. Pero porque tú has hecho esto, y entonces empieza a decirle a Joab, hermano, todas las cosas que iban a haber en su casa. En su casa. Usted lo puede leer. Mujeres con flujo. Hermano. Mire la calamidad, la maldición que vino sobre Joab. ¿Usted lo tiene, hermano José Luis? La maldición que vino sobre Joab, a causa de que se manifestó una contaminación en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, hermano, porque si se llegan a manifestar, hermano, no vaya a ser que a nosotros nos pase la de Joab. Si lo lees, lo tenés ahí.
Siga adelante, siga. Entonces, mire cuál fue la sentencia sobre Joab. Sí, ellos tenían pleitos. Ellos tenían pleitos. Pero mire, la sentencia sobre Joab, porque vaya, Abner por lo menos vino con una actitud de arrepentimiento ante David. Pero Joab nunca olvidó. Y estaba en un lugar alto. Y mire, la sentencia fue que no iba a faltar en su casa mujer que tuviera flujo de sangre. Leprosos, iban a haber leprosos, gente que le iba a faltar el pan. No, no faltará quien ande con su báculo. Siempre iban a andar ¿cómo diríamos? Renqueando. ¿Por qué? Por la actitud de uno que cobró venganza. Eso es peligroso. Pero la venganza es una de las contaminaciones del mundo. Uh-huh. Sí, pero eso es lo que nosotros vemos. Joab no lo vio así. Y mire, y muchas veces pasa que injustamente alguien tal vez nos hizo algo a nosotros, hermano, por ignorancia, porque no sabía, y nosotros queremos ahora cobrarnos venganza. Vengar algo de lo que alguien hizo, tal vez en inocencia, tal vez, hermano, hablándolo en el sentido espiritual, tal vez porque no conocía a Dios. Ahora nosotros conocemos del Señor. Ahora esa persona viene y conoce al Señor también. ¿Y cómo es posible que le tengamos todavía sed de venganza? Tengamos cuidado, hermano. Entonces ya le hablé de dos importantes. La falta de perdón es una de las contaminaciones del mundo. Y la venganza. La venganza. La traición. Sería otra de las contaminaciones del mundo. Entonces, ¿cómo estará nuestro corazón? ¿Cómo estará su corazón en esta mañana, hermano, en esta tarde que el Señor nos ha traído para escuchar esta palabra? ¿Habrá en nuestro corazón falta de perdón? ¿Habrá en nuestro corazón deseos de venganza? Porque entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Porque si nos llegan a vencer esas cosas, nuestra condición va a ser peor que cuando vinimos al Señor. Y eso tenemos que decir al Señor, que nos limpie, hermano. Que nos quite todas estas cosas. Ese era el carácter de Abner, de venganza. Le doy otro, Génesis 25-29. Cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo. Quitémosle el campo y póngale el mundo. Esaú vino del mundo agotado. Hermano, mire, y esta historia pues ya nosotros la conocemos. Pero me llama la atención porque entonces dice en el versículo 31 en adelante: pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí estoy a punto de morir,
¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob le dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Pero ¿de dónde venía entonces Esaú? Del mundo. Y fue contaminado. Fue contaminado, hermano. ¿Sabe cómo se llama esta contaminación? Se llama menosprecio. El menosprecio a las cosas espirituales es una de las contaminaciones que nosotros, hermano, podemos estar teniendo en nuestra vida. Gente que menosprecia las cosas espirituales por tener las cosas materiales. Gente que prefiere más, hermano, un plato de lentejas que una bendición. Gente que prefiere las cosas del mundo antes de las cosas de Dios. Eso se llama menosprecio. Entonces, cuando yo veo esto, entonces digo, Señor, ¿será que estamos siendo contaminados nosotros? ¿Será que hay en nuestro corazón algún tipo de contaminación? Porque si estamos prefiriendo un plato de lentejas por una bendición de Dios, hay contaminación, hermano. Estamos siendo contaminados. Y eso a Jacob, hermano, a Esaú le trajo problemas. Esaú lloraba después, dice la Biblia, aunque lloró con lágrimas, ya no pudo recibir esa bendición. Porque menospreció las cosas espirituales. Hay pueblo de Dios en este tiempo, hermano, hoy mismo, que está menospreciando una bendición de parte de Dios para su vida por un plato de lentejas en el mundo. ¿Y para qué vamos a ahondar más en ese tema? Pero nosotros debemos anhelar siempre la bendición de Dios. Jacob sabía lo que necesitaba para ser un hombre de bien. Jacob sabía lo que él necesitaba, hermano, y fue muy claro. Júramelo. El otro dijo, pues si vengo cansado, al final yo me voy a morir. ¿Para qué quiero yo un plato de lentejas? Estoy a punto de morir, le dice. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Al final pues ya qué me queda. Lo hemos perdido todo, hermano. Gente que lo ha perdido todo por su mala administración, lo ha perdido todo. Ya dice, bueno, pues ya lo perdí todo, ahora qué me queda nada más. En vez de venir y buscar a Dios. No menosprecie las cosas espirituales. Es un llamado de parte de Dios, hermano, a nuestra vida. No menosprecie las cosas espirituales. Una bendición de Dios. Usted no sabe, hermano, hasta dónde va a trascender esa bendición de parte de Dios para su vida. Pero a veces por el agotamiento, por el cansancio, preferimos, hermano, quedarnos. Preferimos tomar otras cosas que venir a recibir una bendición de parte de Dios. Ahora, cuando usted se pone a analizar la vida de los dos, cómo el Señor los llevó, al final el círculo se cerró. Yo le expliqué acerca de eso, cómo el círculo se cierra en el perdón cuando vienen y se reconcilian. Pero el Señor llevó a Jacob por acá, lo hizo próspero, próspero, porque desde el principio él se supo definir. Esaú también se definió, pero Esaú se definió por lo de allá afuera. Mire, por lo que sacia la carne,
por los deseos carnales que por las cosas espirituales. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Qué es lo que estamos deseando o anhelando? Que en nuestro corazón haya un anhelo, pero el anhelo de buscar las cosas de Dios. No menosprecies la bendición de Dios para tu vida, mi hermano. No por un plato de lentejas. Porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere traer bendición para tu vida. No vamos nosotros, hermano, mire, a menospreciar esto tan importante. Dios le habla en el libro de Malaquías acerca de las cosas que el pueblo de Dios menospreciaba. El tiempo de la ofrenda fue menospreciado. La mesa del Señor fue menospreciada. Menospreciaban algo tan importante que eran cosas espirituales. Y aquí es muy claro, hermano, la razón por la cual Esaú prefirió eso, es muy claro. El agotamiento, el cansancio. Ese sería otro tema que deberíamos de hablar. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, 3 cosas de las que le he hablado en esta mañana. La falta de perdón, sed de venganza y el menosprecio son tres principales motivos en las cuales nosotros estamos siendo contaminados. La iglesia de Dios está siendo contaminada. Está siendo, y no se están dando cuenta. Pleitos entre hermanos. Pleitos, hermano. Pleitos. Envidias. Porque aquí, hermano, este tema es grande. ¿Sabe qué es otra contaminación? No nos da tiempo de compartir. Pero otra contaminación son los celos. Y en la casa de Jacob habían celos. Lea con mandrágoras compró una noche con Jacob, porque Raquel quería las mandrágoras para su hijo. Celosas, hermano. Habían serios problemas en la casa de Jacob. En la casa de Jacob. Los celos. Los celos es una de las grandes contaminaciones que se dan en los hogares, hermano. Hermano. Y de eso debemos cuidar. Entonces, si no, mire, pusiéramos a analizar aquí tantas cosas que hay, hermano. Entonces, este se llama el menosprecio espiritual. Así se llama esta contaminación. Mira esta otra, Génesis 34:7, solo se lo voy a leer. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque se había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Dina, la hija de Lea. Hermano. ¿Sabe cómo se llama esta contaminación? Falta de lealtad. Porque los hijos de Jacob le dijeron, vamos a hacer un trato. ¿Saben qué? Circuncídense. Circuncídense. Y ese era un pacto. Ese era un trato que habían hecho. Si ustedes se circuncidan, entonces le vamos a dar a nuestra hermana. Solo se circuncidaron aquellos hombres, hermano. Y ras, que los van agarrando.
Los mataron. Fueron desleales al pacto, al compromiso que se había hecho. Gente hoy, hermano, que está siendo desleal a los compromisos que hacen con Dios. Tengo varios aquí. Mira este Génesis 30:16. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea le salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado, le dijo, por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Imagínense, hermano, lo alquilaron. Ni que fuera moto, qué es, hermano, qué cosa. Y sí, dice Jacob. ¿Cómo es eso que lo alquilaron? Eso es tremendo, hermano. No sé si así dirá su versión, pero yo esa es la versión que encontré en la Biblia latinoamericana. Lo alquilaron. Porque en la casa de Jacob, le repito, habían celos. Habían celos en la casa de Jacob. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, regresa del mundo, le dice, ven enseguida y siéntate? ¿Quién de vosotros? Porque lo que estaban haciendo era poniéndole más trabajo. Jueces capítulo 19 versículo 16. Entonces he aquí un anciano venía de su trabajo del campo, del mundo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín y se alojaba en Gibea, pero los hombres del lugar eran benjamitas. Esa es la historia del levita, aquel que llevó a su concubina y lo fue a alojar a una casa de un señor, de un anciano que venía del mundo, hermano, y solo a meterse en serios problemas. ¿Qué hacía el levita en ese lugar? Si ahí estaban todos contaminados. Ahí, hermano, lo que querían era tener relaciones sexuales con la muchacha como fuera lugar. Pero había una contaminación. ¿Qué hacía el levita metido ahí? Aberraciones sexuales. Esa es la contaminación. Ruth capítulo 4 y versículo 3. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Este es otro, mire, Noemí. La idolatría. Y Lucas 23:26, cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron en la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. ¿Quién era este Simón de Cirene? No era nadie. Él venía del mundo. ¿Y por qué le pusieron la cruz a él? Sí, porque lo creyeron autosuficiente. Dijeron, a este sí puede, metámosle que se la lleve. Pero las contaminaciones, hermano. Yo termino en esta mañana. Yo creo que es necesario, hermano, que hagamos un examen a nuestro corazón. ¿No será que habrán falta de perdón? ¿Habrá sed de venganza? ¿Habrá en nuestro corazón, hermano, envidias, celos, idolatría, aberraciones sexuales? Y eso no mucho se habla en la iglesia ahora. Pero hay gente que está dentro de la iglesia y pensando cosas feas en su mente, hermano. Teniendo aberraciones sexuales en su mente. Que el Señor, que el Señor nos libre de todas esas contaminaciones. Quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a orar en el nombre del Señor. Si llamamos a los niños que pasen, que entre, para que ministremos.
en el nombre del Señor. Aleluya. Mientras usted que está en su lugar examina su corazón en esta mañana, le decimos al Señor que nos cuide, hermano. Es su sangre, dice el coro, que me da vida. Es su sangre que me limpia. Es su sangre que tomó mi lugar en sacrificio redentor. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es su preciosa sangre la que ahora nos puede a nosotros limpiar de todas estas contaminaciones, hermano, que fácilmente nos envuelven. Que nos envuelven en nuestra vida. Que en nuestro corazón haya un deseo, porque el Señor nos limpie de todas estas contaminaciones. Que quite de nosotros la falta de perdón, que podamos perdonar. La sed de venganza. El menosprecio a lo espiritual. El menospreciar las cosas de Dios. Esas contaminaciones se vayan de nosotros, se alejen. Que podamos en esta mañana, por medio de su sangre poderosa, limpiar nuestra vida de todas esas contaminaciones. Amado Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti, Señor, apelando a tu misericordia bendita, Señor, apelando, Señor, a tu sangre poderosa, reconociendo, Padre celestial, que en nuestro corazón, Señor, hay necesidad de ti, que en nuestra vida, Señor, que nuestra vida te necesita. Estamos, Señor, caminando, Señor, en esta tierra, pero no somos de esta tierra, no somos de esta tierra. Y que posiblemente, Señor, estemos siendo contaminados en nuestra vida. Que posiblemente en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, hayan contaminaciones que todavía no se han manifestado, Padre. Pero tú que conoces, tú que escudriñas nuestro corazón, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, suplicándote, Padre, que quites de nosotros, Señor, que nos limpies de toda contaminación del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que podamos perdonar a nuestros hermanos, aquellos que nos ofenden, así como tú nos has perdonado. Que no haya en nosotros, Señor, deseo de venganza por algo que nos hicieron, Señor, sino que podamos ponerlo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quita de nuestro corazón, Padre, todo menosprecio a las cosas espirituales, todo menosprecio, Señor, a las actitudes, Padre, que nos van a alejar de recibir una bendición de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que podamos ser leales delante de ti, Señor. Que podamos guardar el compromiso, guardar nuestros votos delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Todo celo en nuestros hogares. Venimos delante de ti, Señor, presentando nuestras vidas, pero también nuestra familia, Señor, nuestros hogares. Que no seamos contaminados por el mundo, Señor. Que no nos enreden estas contaminaciones, Padre celestial.
En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Necesitados de ti, Señor. Necesitados de un toque tuyo, Señor. Limpia hoy, Señor, nuestro corazón. Limpia hoy, Señor, nuestra vida. Límpiala, Señor, límpiala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que podamos caminar, Señor, libres de toda contaminación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la administración a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque de una u otra manera nos haces entender, nos haces ver, Señor, de aquellas cosas, Padre Celestial, que nos han estado apartando de ti, Señor, y que hoy podemos enmendar, Señor, apelando a tu sangre poderosa y a tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor, de poder estar en este lugar congregados, Señor, para glorificar tu bendito nombre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. A cada uno de mis hermanos acá presentes, bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús. Aún por aquellos, Señor, que están sufriendo quebrantos de salud, Padre Celestial, te rogamos por ellos, Señor. Enviamos una palabra, Señor, de sanidad, Señor, sobre la vida de nuestra hermana Natalia. Padre Celestial, bendícela, Señor. Pon tu mano sanadora sobre ella, Padre. En esta mañana, Señor, te lo pedimos. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Ángela también, Señor, que está sufriendo quebrantos de salud, Señor. Lleva tu mano poderosa, Señor, allá donde ella está, Señor. Enviamos una palabra tuya, Señor, una palabra de sanidad, de bendición para estos hogares. En esta mañana, Padre, te lo pedimos, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos ausentes, Señor. Allá en la distancia, Señor, a Marcos, Padre Celestial, bendícelo, Señor. Bendice a Marco, Padre. En el nombre de Jesús, guárdalos, Señor. A Ever, Padre Celestial, guárdalos también, Señor. Te lo rogamos, Señor. Y a nosotros, Señor, estamos acá, Padre. Derrama de una doble porción de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, Señor. A cada uno, Señor, que sea una semana de éxito, Señor. Una semana, Padre, donde veamos, Señor, tu mano poderosa, Señor. Donde los cielos se abran, Señor, para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Nos vemos el día martes, hermano. El día martes no tendremos discipulado, servicio. Así que nos veremos el día viernes a las 7 de la noche para nuestro servicio general. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. El próximo domingo tendremos almuerzo, así que le invitamos, no se le olvide, para colaborar con la obra del Señor. Amén y amén.